Continuamos con diseño higiénico de instalaciones en la industria alimentaria. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Rubino de INTI Rafaela. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de las charlas de eficiencia en sistemas de refrigeración industrial. Estaré conversando nuevamente sobre temas relacionados a diseño higiénico. Aprovecho para agradecer a la gente de Realimentaria por esta nueva invitación a la participación en el ciclo de charlas. El objetivo de la charla de hoy es, vamos a retroceder un poquito a lo que vimos el año pasado, donde vimos temas un poco más técnicos. Hoy vamos a hablar de marco legal y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es especificaciones de equipos, ¿sí? Para en las siguientes charlas ir avanzando en lo que es en este tema en particular de especificaciones. Como siempre hacemos en este tipo de charlas, voy a hacer un breve resumen sobre la importancia del diseño higiénico en la industria alimentaria para aquellos que no han podido participar de las charlas anteriores, ¿sí? Para lograr la inocuidad de los alimentos o garantizar la seguridad alimentaria, es importante contar con el cumplimiento de ciertos requisitos que obviamente exige la industria y el consumidor, ¿sí? Desde formación de la gente que está operando la industria, el mantenimiento de los equipos, tener un plan de calidad, HACCP, cumplir con los procesos de limpieza y desinfección y su validación correspondiente, tener control de proveedores de materia prima, de equipos, además de tener bajo control el proceso, y control de calidad de productos, ¿sí? A todo esto en los últimos años se le ha sumado el diseño higiénico, ya sea de las instalaciones o de los equipos que procesan alimentos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en el procesamiento de alimentos? Bueno, por ejemplo, materias primas o procesos auxiliares que estén fuera de control, ¿sí? Que no cumplan con los estándares. Pautas de limpieza o desinfección que no sean las adecuadas y nuestro proceso de limpieza y desinfección, por lo tanto, no va a ser el que exige el producto que estamos procesando. Procesos mal dimensionados también. Factor humano, ya sea como vector de contaminación o cometiendo errores en el procesado de alimentos, ¿sí? Y otro tema que vamos a hablar hoy es problemas asociados al diseño de equipos e instalaciones y relacionados principalmente a la parte de diseño higiénico, ¿sí? El diseño higiénico, vimos algo el año pasado, pero vamos a reiterar. Lo que tiene en cuenta es cómo se va a limpiar el equipamiento y las instalaciones que en la planta productora de alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene en cuenta el diseño higiénico? Bueno, el diseño tiene que evitar o minimizar que se genere suciedad y que esa suciedad luego tenga que limpiarse o incluso suciedad que es muy difícil de eliminar porque son las que son inaccesibles. A su vez, evitar que se ensucie el equipo, ¿sí? Facilitando la limpieza del equipo y también facilitando la inspección y el mantenimiento. Vamos con algunas definiciones que ya las vimos el año pasado, pero lo vamos a reiterar. Por ejemplo, ya como decía recién, tanto las instalaciones como los equipos que tengan deficiencias higiénicas pueden ser fuentes de contaminación o deterioro de los productos. Es importante recalcar que las deficiencias pueden estar en el diseño o en la construcción. O sea, como siempre digo, podemos tener equipos correctamente diseñados y mal construidos, o podemos tener una construcción de primer nivel, pero el diseño no cumple con los estándares de diseño higiénico, y en ambos casos vamos a tener equipamiento que es deficitario para el procesamiento de alimentos, ¿sí? A esto no lo vamos a ver hoy, pero a esto hay que sumarle el mantenimiento y la operación del equipo que tiene que ser acorde a los requerimientos. Como definición de diseño higiénico, se considera higiénico aquel equipo que incorpora características que reducen o eliminan el riesgo de constituir una fuente de contaminación para los alimentos,
tanto de forma directa como indirecta, ¿sí? Esta es la definición que nosotros siempre pregonamos en las charlas. Ahora vamos, como decía al principio, vamos a ir unos pasos atrás a las charlas que vimos el año pasado. El año pasado no tuvimos la oportunidad de ver esto. Vamos a ver el marco legal, ya sea nacional, Mercosur e internacional, que hay respecto a diseño higiénico. En Argentina, el decreto 4238 del año 68 ya esboza algunos términos relacionados a diseño higiénico, ¿sí? Pero lo más importante relacionado a diseño higiénico es lo que me va a permitir leer en este momento, que dice: el equipamiento utilizado en la elaboración de alimentos será diseñado, construido, mantenido, accionado y preparado para permitir una efectiva limpieza y desinfección de áreas y equipos, y además prevenir la contaminación de alimentos. Si bien es muy genérico, ¿sí? Después, luego más abajo hay otros requisitos. Lo que el decreto dice básicamente es, en líneas generales, que el equipo tiene que garantizar la limpieza y la desinfección. Lo que hay en la normativa argentina no llega al nivel de diseño higiénico en el modo estricto de haber planos, de haber requisitos, por ejemplo, decir qué rugosidad tiene que tener el material, cuáles son los radios de curvatura de las chapas. Eso que vimos el año pasado no está en el decreto y en la normativa argentina, ¿sí? Y en general no está en ninguna normativa de ninguna parte del mundo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en normas en las cuales después algunos países van referenciando. Si pasamos a la legislación Mercosur, ¿sí? También voy a leer un poquito. En lo que habla de diseño y construcción, ¿sí? En este caso la resolución Mercosur GMC 80 del año 96, lo que dice es que todos los equipos y utensilios deberán estar diseñados y construidos de modo de asegurar la higiene y permitir una fácil y completa limpieza y desinfección, ¿sí? Y a su vez deben permitir la inspección. Los equipos fijos, además, deberán instalarse de tal modo que permitan un acceso fácil y una limpieza a fondo, ¿sí? Y deben ser utilizados para los fines a los cuales fueron diseñados. Es muy similar a lo que les comentaba recién de la normativa argentina. Tampoco entra en detalles en aspectos relacionados al diseño higiénico. Lo que es Unión Europea, si vamos a Unión Europea, para aquellos que comercializan con Unión Europea, en este caso, los documentos legales no ofrecen tampoco detalles de diseño o construcción, ¿sí? Pero sí están amparados por documentos de carácter voluntario, más rigurosos, lo que es más riguroso a nivel de detalle, como por ejemplo pueden ser las guías EHDG o las normas TREA de Estados Unidos. Lo importante es que la legislación de la Unión Europea lo que define es que el fabricante de alimentos es el responsable de su actividad y es quien debe evaluar los riesgos asociados al procesamiento de alimentos en su planta, ¿sí? En base a eso, el responsable de definir el diseño, que vamos a ver más adelante, siempre es el fabricante de alimentos. Lo que es la legislación de Estados Unidos, bueno, ahí es un poco más riguroso. Normalmente ellos tienen el código, la FDA y el Departamento de Agricultura, el USDA, ¿sí? En general, estos documentos también son un poco más rigurosos respecto a los europeos y de Mercosur y Argentina, ¿sí? Por ejemplo, lo que es producción de leche para consumo, que por ahí es el código que nosotros estamos más habituados a ver, el nivel de detalle es muy superior a lo que vemos en los documentos argentinos de Mercosur y Europa. Eso, hasta ahora lo que vimos es legislación argentina
Mercosur, europea y americana. Lo que vamos a ver ahora son normas voluntarias, ¿sí? Vamos a nombrar dos normas, norma ISO y norma CEN del Comité Europeo de Normalización. Tenemos la norma CEN 153, que es igual a la norma EN 1672 del año 2005, que es para maquinaria para el procesado de alimentos, ¿sí? Son requisitos de higiene. Lo que tenemos acá es un análisis de riesgo, ¿sí? Y las medidas necesarias para la eliminación de los riesgos o reducción de los riesgos a través del proceso de diseño. Esta norma desarrolla el mecanismo de análisis de riesgo y cómo mitigarlo a través del diseño de los equipos. También habla sobre conceptos básicos sobre peligros para los alimentos originados en la maquinaria, diferencia además zona alimentaria, no alimentaria y de salpicadura, y bueno, trata sobre requisitos básicos en lo que es materiales y diseño, ¿sí? En lo que es normativa ISO, tenemos la ISO 14159, ¿sí? Esta normativa también está basada en evaluación de riesgos, ¿sí? Ya define, trata el tema de materiales en contacto con alimentos, trata aspectos de diseño y de fabricación, como por ejemplo acabado superficial, limpieza, zonas muertas, uniones, ángulos, ejes. Es como que está más desarrollado los temas, estos temas específicos, y también habla sobre los requisitos de la documentación necesaria para garantizar el diseño higiénico de una máquina, ¿sí? Estas normas, como decía, son normas voluntarias, que son accesibles a través de la página de ISO o de la Unión Europea, ¿sí? Otras normas específicas para diseño higiénico, ¿sí? ISO, ya sabemos que ISO tiene una gama de normas que cubre casi toda la totalidad de la actividad industrial, ¿sí? Estas normas que vamos a ver ahora son exclusivas de diseño higiénico, donde tenemos la norma 3A y las normas EHDG o las guías EHDG, donde las normas 3A son unas normas de origen americano, de norteamericano, que están acreditadas por ANSI, ¿sí? Desarrolladas inicialmente para el sector lácteo, y tratan principalmente sobre equipamiento para procesado de alimentos, ¿sí? En la actualidad cuenta con alrededor de 80 documentos publicados. Estas normas son muy detalladas y tratan a nivel de detalle la construcción de casi cualquier equipo que está en contacto con alimentos, que Norteamérica considera crítico, ¿sí? El sector lácteo están casi todos los equipos, también el sector de frigorífico, pero es una norma que es muy rigurosa en lo que es la construcción, en el diseño y la construcción de los equipos. Luego tenemos lo que es las guías EHDG, ya hemos venido hablando de esto, no son normas, son guías, son más, no van tan a nivel de detalle, pero sí para cada equipo, para cada proceso, da los lineamientos con los cuales se debe diseñar, fabricar, mantener y operar los equipos en contacto con alimentos. Son guías también, hay alrededor de 50 guías para el sector lácteo, el sector frigorífico, el sector de panificación, y hay, como siempre les comento, hay guías que son específicas para algún proceso, como por ejemplo pasteurización, y otras que son transversales como materiales, como tratamiento de aire, tratamiento de agua. Ambas guías, tanto EHDG como 3A, están en los últimos 10 años, están coordinando el contenido de sus guías para que lo que se exige en Europa sea similar a lo que se está exigiendo en Estados Unidos, ¿sí? La idea no es competir, sino armonizar los requerimientos, los requisitos de ambas familias de normas, para que un equipo de América, o sea, cuando uno va a comprar un equipo en América o en Europa, los requisitos sean similares. Ahora, yendo un poquito más al concepto de diseño higiénico,
cuando venimos hablando de diseño higiénico en las últimas charlas, siempre venimos hablando de, bueno, que el alimento no debe estar en contacto con rosca expuesta, que los equipos tienen que ser limpiables, que no debe haber zonas muertas que sean difíciles de limpiar, que no haya ángulos rectos. Algunos de estos conceptos los hemos visto el año pasado. Pero cuando hablamos de diseño higiénico, también tenemos que pensar en el consumidor, ¿sí? Sabemos que una falta de diseño higiénico la consecuencia es que el alimento no esté en condiciones o haya probabilidad de que el alimento afecte la salud de los consumidores, ¿sí? Desde un bebé hasta un anciano. Por ejemplo, que haya elementos extraños en una pizza, esto es un caso real, en una cerda de un cepillo metálico hasta de una pizza, y ha terminado en una persona y ha tenido que operarse para poder sacarlo. O sea, estos son equipos o son procesos que no cuentan con un diseño higiénico adecuado, ¿sí? También un diseño higiénico inadecuado genera riesgo químico o microbiológico por contaminación cruzada o por contaminación de microbiológica, ¿sí? O con una contaminación de alérgenos a alimentos que no deberían tenerlo, ¿sí? O incluso, en los casos más extremos, la muerte, ¿sí? Ha pasado el caso de, este es un caso de listeria en fiambre feteado. Nosotros lo que vamos a empezar a ver ahora, y lo vamos a cortar, pero la idea es plantear el tema, es cómo especificamos nuestros equipos en nuestra empresa para que cumplan con los requisitos de diseño higiénico. Sabemos que una empresa, ¿sí? Tiene los insumos, la materia prima, los insumos que van a ser los necesarios para producir alimento, y esta materia prima, estos insumos se van a procesar en equipamiento, ¿sí? Lo que tenemos que trabajar es cómo, desde el momento de la decisión de comprar un equipo nuevo, cómo vamos a armar esa especificación, cómo vamos a seleccionar al proveedor que va a vendernos o a fabricarnos el equipo o la instalación, y cómo vamos a verificar a través de ensayos o de inspecciones que ese equipo o esa instalación es la adecuada en referencia a las especificaciones que nosotros definimos, ¿sí? Por eso vamos a ver un par de filminas más y lo vamos a dejar el tema pendiente para la próxima charla. Es importante saber que es responsabilidad del fabricante de alimentos conocer el perfil y los riesgos de los productos que vamos a fabricar. Por lo tanto, vamos a conocer cuáles son los parámetros de seguridad de los alimentos que tenemos que medir o tener en cuenta a la hora de exigirle a nuestro fabricante de equipos la performance que tiene que tener en relación a lo que es diseño higiénico, ¿sí? No podemos delegar esta responsabilidad en el fabricante de los equipos o de las instalaciones. Nosotros, como fabricante de alimentos, somos los que tenemos que especificar correctamente estos requerimientos, plasmarlos en una especificación de una forma clara, que se pueda controlar, que se pueda medir, que se pueda validar, ya sea en la planta del fabricante o una vez que el equipo está instalado. No podemos dejar librado al fabricante estos aspectos. Obviamente que esto está relacionado, como lo digo, al perfil de riesgo, ¿sí? Si tenemos una zona que el riesgo es muy bajo, bueno, en algunos casos podremos delegarlo, pero cuando en base al análisis de riesgo que hagamos, vamos a tener que trabajar y definir nosotros las características de lo que vamos a estar adquiriendo. Por lo tanto, como decía recién, es responsabilidad del fabricante de alimentos adquirir equipamiento que esté correctamente diseñado y sea fácilmente limpiable, y a su vez es responsabilidad del fabricante de alimentos mantener el equipamiento en adecuadas condiciones de higiene a través de toda su vida útil, ¿sí? Lo que suele suceder, como yo les comentaba recién, es que nosotros a la hora de comprar o de querer adquirir un equipamiento o una instalación,
si la especificación no es la adecuada, no es lo suficientemente completa, y nosotros queremos comprar, por ejemplo, este árbol, y lo que nos interesa es tener este tipo de hamaca, lo que podemos llegar a recibir es esto. ¿Sí? Es una hamaca también, pero con otras características, y a nosotros no nos va a servir. Lo que vamos a ver en la próxima charla es cuál es el proceso que nosotros sugerimos trabajar para desarrollar correctamente la especificación y luego realizar las validaciones, las inspecciones, los ensayos para garantizar que se cumplen esas especificaciones. Nosotros desde INTI trabajamos en estos temas. La idea, como siempre digo, es acercar a la industria alimentaria, a los fabricantes de equipos, para que este proceso sea lo más positivo posible. Acá les dejo mi contacto. Nuestro mail es hdg@inti.gov.ar y estamos a la espera de sus consultas, y a la brevedad las estaremos respondiendo. Muchas gracias. A continuación, el ingeniero Guillermo Rubino de INTI Rafaela contesta algunas consultas del público. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que llegaron en el previo y que aparecieron en el chat. Bueno, hay una pregunta sobre frecuencia de higiene de los equipos. Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, lo que hay que tener en cuenta son dos aspectos. Por un lado, el aspecto higiénico, ¿sí? Y por otro lado, el aspecto de rendimiento del equipamiento de frío o del equipamiento que nosotros vamos a estar limpiando. Principalmente si estamos hablando de un equipamiento de frío que está instalado en una zona crítica, la preponderancia será el aspecto sanitario, ¿sí? Igualmente los que tienen que evaluar el nivel de riesgo es la gente de calidad, y van a tener que definir qué tanto va a afectar la suciedad en el alimento que se va a estar procesando, ya sea en la línea o en la cámara o donde esté el equipo de frío. Si no es un equipo que está en una zona crítica, que la parte higiénica es menor, no es tan importante, en ese aspecto, en ese criterio lo que vamos a tener que trabajar es con el rendimiento del equipo de frío, ¿sí? Si la suciedad, cómo va a estar afectando el rendimiento del ciclo, y bueno, ya sea por una o por otra, ahí van a tener que tomar la decisión entre la gente de mantenimiento y la gente de calidad. Como siempre hablamos, el trabajo en la empresa siempre tiene que ser multidisciplinario, y las decisiones se tienen que tomar en conjunto. Así que, bueno, voy a dejar una preguntita para el final, así que nos vemos en un ratito. Hasta luego.